Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Bienvenidas, bienvenidos a este satsang. Sat significa verdad, san, reunión. Tenemos la reunión alrededor de la verdad. Los satsangs son actividades que se desarrollan en los ashram, en donde el maestro da el darshan, donde hablamos sobre temas como los Vedas, el shivaísmo, el tantrismo, el conocimiento oculto, las experiencias de los gurús, de los maestros. Nuestra escuela viene del norte de la India, del Jyotish Math, de los Himalayas. Hay unos templos especiales en el Himalaya, como Kedarnath, Badrinath, Amarnath, Kailasa, el Gangotri. De allí, de esa zona de los Himalayas, viene nuestro conocimiento. Se dice que el maestro Sri Sai Shankaracharya, él estuvo allí en los Himalayas, él inauguró estos templos que les estoy contando, Kedarnath, Badrinath, Amarnath. Él visitó estos templos allí e hizo que la institución llamada Giri Sampradaya estuviera allí administrando estos templos. Allí están los monjes de nuestra escuela. Esos monjes son llamados Babas, Swamis, Sannyasis. También hay sadhus renunciantes allí, protegiendo estos templos, dando su bendición. Es un conocimiento milenario. Vamos a estudiar un poco esos libros, esos textos sagrados que se estudian en esos ashram, en esos lugares de peregrinación, en donde siempre hay una voz de sabiduría, una voz dulce, que nos enseña sobre los grandes misterios. Hoy vamos a estar estudiando un misterio muy hermoso, lo de la resurrección. Hemos visto, por ejemplo, Jesús resucitaba muertos. El maestro Shankaracharya también resucitaba muertos. Hemos visto grandes yogis resucitar muertos. El señor Shiva nos lo enseñó. Vamos a ver qué fue lo que pasó en esa resurrección de Daksha. Les pido el favor a todos los amigos para que me ayuden a compartir el link con sus contactos y amigos. Bueno, este satsang también queda grabado para las personas que no lo pueden ver en vivo y en directo. Luego, cuando tengan un tiempito, podrán verlo y así aprender todos estos grandes misterios del shivaísmo, del hinduismo, del Shaiva Sanatana Dharma. Voy a hacer primero una salutación a mi escuela. Om Jai Baba Jyoti Vale Ki Jai. Om a nuestro guru. Om Mahem Pahadi Baba Taragiri Maharaj Ki Jai. A nuestro abuelo guru. Om Brahmalem Baba Seva Giriji Maharaj Ki Jai. A nuestro bisabuelo guru. Om Brahmalem Baba Dhyana Giriji Maharaj Ki Jai. A nuestro gran guru Shankaracharya. Om Sri Sri Adi Shankaracharya Maharaj Ki Jai. Al primer guru, que es el señor Shiva. Om Sri Sri Adi Guru Maheshvara Yogisvara Yoganath Mahadeva Shiva Mahadeva Ki Jai. Y a la fuente original de la vida, que está más allá del nombre y la forma, del tiempo y el espacio. Om Parashiva Mahadev Ki Jai. Om Paramashiva Ki Jai. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Les habla Mauricio Ríos. Mi nombre espiritual es Mohangiri Maharaj. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, nos pueden escribir en el chat. Con mucho gusto trataremos de resolverlo. Las personas que deseen, nosotros vamos a tratar de llevar este conocimiento súper profundo a todos ustedes. Yo soy iniciado del maestro Mahem Pahadi Baba Taragiri Maharaj cuando vino aquí a Colombia en el año 2002.
Y él me dio la bendición de la iniciación. Llevaba muchos años buscando a mi guru hasta que lo pude encontrar. Y él vio que estaba preparado para darme la iniciación como Maharaj. Y esto implica grandes responsabilidades que me ha dado para el desarrollo de la misión aquí en Colombia y en Sudamérica. Muy bien, vamos a leer el texto. Primero hacemos una invocación al señor Ganesha. Om Ganeshaya Namaha, Om Ganapataye Namaha. También una invocación a la Divina Madre de la Sabiduría. Om Hrim Chrim Krim Aim Saraswati Namaha. Om Sri Panchadasnam Yumna Havanakara. La metodología es la siguiente. Voy leyendo el texto sagrado de los Shiva Puranas. Un texto de revelación sobre los pasatiempos del señor Shiva. Cada uno de estos pasatiempos nos enseña algo profundo. Y luego volvemos a leer despacito, como profundizando un poco más todas las enseñanzas. Shiva apaciguado devuelve la vida a Daksha. Ni bien Virabhadra volvió al Kailasa, aquellos que habían huido y los que se habían escondido salieron y volvieron al lugar. Ellos hicieron duelo por los que habían sido ejecutados. Brahma y Vishnu intervinieron y fueron con todos ellos al Kailasa a rogar por la clemencia de Shiva. Shiva bajó de su divina morada y vio el lugar donde el yajna había empezado. Su corazón lleno de misericordia se derritió. Llamó a Virabhadra y lo reprendió por masacrar indiscriminadamente a ascetas y a devas. Todos los devas y sabios que todavía yacían muertos a pesar de los esfuerzos de Dadishi volvieron a la vida. Escuchando la súplica de Brahma, Shiva buscó la cabeza cercenada de Daksha para devolverle la vida. Pero Virabhadra le dijo a su amo que la cabeza ya no estaba porque la había arrojado al fuego sacrificial. Entonces Shiva creó una cabeza de cabra y la pegó al tronco decapitado de Daksha. Entonces Daksha resucitó y arrepentido cantó la alabanza de Shiva. De ese momento en adelante Daksha se volvió un ferviente devoto de Shiva. Shiva entonces empezó su duelo por la súbita desaparición de su consorte. Como su cuerpo había sido totalmente quemado, estaba fuera de cuestión resucitarla. Sin embargo, ella nunca iba a poder estar realmente separada de Shiva. La pérdida de Sati solo significaba que ella había vuelto a Shiva como Uma, su poder base. El sabio Sutta subrayó: esta es la forma en la que trabaja el divino dúo. Uma había nacido como la hija de Daksha para crecer como Sati para la unión física con Shiva. Luego ella volvió a él como Uma. Ella iba a encarnarse nuevamente como la hija del rey Himavat para ser Parvati y casarse nuevamente con Shiva. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Hara Hara Mahadev, Jai Shiva Shankar, Jai Guruji, Jai Gurudeva. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Muy bien, Shiva. Shiva es el nombre que le damos a la divinidad suprema. Él tiene un aspecto personalizado, que lo llamamos Maheshvara. Y todo lo que acontece en este Shiva Purana es alrededor de ese cuerpo personalizado. Realmente, esencialmente, Shiva es Paramashiva, es Brahman supremo, pero por misericordia a toda la humanidad y a toda la creación, Él se manifiesta como ese aspecto personalizado para enseñarnos cómo podríamos hablar con el Brahman supremo. No lo podemos ver, no lo podemos escuchar, no tiene manifestación. Entonces, los hijos de la divinidad que estamos aquí en esta maya, en esta ilusión cósmica,
tenemos la opción de aprender del señor Shiva como el Guru Supremo. De esa manera nos enseña para que logremos las metas más elevadas, la realización suprema, la iluminación. Dice Shiva apaciguado. Shiva estaba un poco exaltado cuando hubo el gran sacrificio de Daksha, que hemos hablado en otros satsang. Daksha hacía sacrificios demasiado ritualísticos, basados solo en lo ceremonial, con una actitud fundamentalista, dualista. Y en ese sacrificio en particular el señor Shiva no fue invitado. Además, hubo como malos entendidos ahí de la divinidad de Sati, su aspecto femenino, y ella ofrendó su vida en sacrificio. El señor Shiva estaba muy exaltado y aconteció todo lo que fue el derrumbamiento de ese sacrificio. Realmente al señor Shiva no le gusta la ceremoniosidad, el ritualismo vacío, sin amor, sin devoción. Y tampoco le gusta ese fundamentalismo, es decir, el dogmatismo, ese fanatismo religioso que hace prever que el sacerdote que está haciendo el ritual es lo más importante y los devas que están allí reunidos son lo único, y se olvidan de la verdad suprema, el señor Shiva, quien es la encarnación de la verdad suprema, de la espiritualidad más profunda, del verdadero amor y devoción. Entonces, si yo hago un ritual, nos enseña, y no tengo ese amor, esa devoción, no sirve de nada, incluso puedo terminar ofendiendo a la divinidad. Hay mucha gente que hace rituales, pero solo porque le toca, o lo puede hacer por algún interés material, o lo hace por dinero, o simplemente mecánicamente, porque es la obligación que hay que hacer, pero se pierde esa invocación a la divinidad suprema. Cuando es un ritual vacío, entonces se pierde la invocación de la espiritualidad profunda, y es cuando viene el desarrollo de todo lo que aconteció en este tipo de rituales. Como ya sabrán, eso fue una catástrofe, y ese ritual fue destruido por el poder de Shiva. Entonces dice, devuelve la vida a Daksha. Daksha era el suegro del señor Shiva, el papá de Sati. Daksha tenía como un malestar hacia el señor Shiva. Lo ofendía frecuentemente. Se olvidaba que el señor Shiva, aparte de ser su yerno, él era el Guru Supremo, la divinidad absoluta, la verdad suprema encarnada, el Guru Supremo. Entonces él, en medio de su, digamos, ceremoniosidad y forma de ver la vida demasiado conservadora y ortodoxa, no vio a la divinidad en Shiva, sino lo criticaba, lo juzgaba, lo molestaba, no estaba contento. Eso hacía ofensas al señor Shiva. A su hija Sati nunca le gustó que él fuera ofensivo. Vemos ese tipo de ofensas muy frecuentes en escuelas como la Vaishnava, por ejemplo, que termina como ofendiendo al señor Shiva, llamándolo que es el regente de Tamasguna, que es un semidios, que él está por debajo de Vishnu y de Krishna, y generan ofensas muy grandes contra el señor Shiva. Lo hacen ver como si fuera alguien degradado. Esa visión dogmática y fundamentalista no es buena. Por eso el señor Shiva desarrolla todo este pasatiempo, para que todos nos demos cuenta, primero, que no debemos ofender a nadie, ni siquiera a un ser humano, así sea una persona degradada. No debemos ofender a nadie, y mucho menos ofender a la divinidad suprema, fuente de toda la verdad, fuente del amor, de la felicidad, de la paz, de la sabiduría. Desarrollamos el tema. Ni bien Virabhadra volvió a Kailasa.
Virabhadra significa el guerrero. Está la postura Virabhadrasana. Ustedes se acuerdan cuando hacemos yoga, la postura del guerrero. Esa postura del guerrero es una postura fuerte, en donde el aspecto de la divinidad toma esa postura para, en este caso, hacer justicia a la verdad absoluta. Se dice que el señor Shiva sacó un pelito y con mantras le dio vida. Era él mismo su energía. El cabello tiene todo el prana, toda la energía. Si tú haces un examen genético del cabello, ahí están tus genes. Ahí está todo tu poder. Entonces el señor Shiva arrancó un pelito y le dio vida y ahí salió Virabhadra. Virabhadra entonces actuó. Al ver que el señor Shiva estaba ofendido y había sido Sati sacrificada y que era un ritual, digamos, idólatra, vacío, basado en el dualismo, en la superficialidad, solo en un ritualismo, podríamos llamar, sin amor y sin devoción y sin tener en cuenta la divinidad suprema. Esos tipos de rituales hay muchos en todo el mundo, en donde se invoca, por ejemplo, al dios del dinero, o se quiere solo el poder. Ese tipo de rituales buscan solo la gratificación sensorial, no tienen en cuenta la experiencia espiritual profunda. Entonces Virabhadra, después de haber hecho todo lo que hizo con el sacrificio, con el poder de la fuerza de Shiva, que destruyó el sacrificio, lo volvió cenizas, regresó a Kailasa. Kailasa es el lugar donde está el señor Shiva. Kailasa es el lugar hermoso donde habita la divinidad. Hay un Kailasa físico en los Himalayas, vemos ese templo de Kailasa allí. Hay otro lugar que llamamos Kailasa, que es en los planos celestiales, donde habita la divinidad, Shakti. Hay un Kailasa dentro de nosotros, en el Sahasrara Chakra, donde habita el señor Shiva internamente. Ya sabes que hay una relación macrocosmos y microcosmos. En el macrocosmos está el Kailasa, que llamamos Shivaloka, donde habita Shiva y Parvati. Y dentro de nosotros, en el microcosmos, también está Kailasa aquí, en nuestro interior, en el Sahasrara Chakra. Pues realmente no es algo material, no es que esté en el cerebro, ni sea parte de nuestra materia, sino se sitúa allí, en ese plano, como esa fuerza espiritual más elevada que podemos nosotros alcanzar cuando logramos la santidad. Entonces, Virabhadra podríamos decir que es el aspecto de cuando nosotros desarrollamos toda esa fuerza y regresa a nosotros. Virabhadra, el guerrero, regresó a nosotros. Aquellos que habían huido y los que se habían escondido salieron y volvieron al lugar. Cuando el señor Virabhadra terminó de hacer lo que tenía que hacer, su misión, con la fuerza y el poder de Shiva, entonces todos los seres que se habían escondido salieron corriendo y habían estado huyendo de esa fuerza de Shiva. Dicen que regresaron al lugar, o sea, el lugar de la ceremonia, donde se había hecho esa ceremonia. Algunos se escondieron también, volvieron al lugar. Ese poder de Shiva, nosotros también lo tenemos. Cuando tú actúas y tienes la fuerza de voluntad, ¿para qué? Para vencer el ego, para vencer los defectos, para vencer las debilidades, para vencer los actos adármicos, tus sombras, las bajas vibraciones que tú tienes. Señor Shiva nos enseña ahí, personalízame y saca esa fuerza tuya. Esa fuerza de Virabhadra la usamos mucho en las asanas que hacemos en nuestras prácticas de yoga terapéutico y de Shiva Yoga, para enfrentar esas sombras, esas cosas negativas que cada uno de nosotros tenemos. No podemos ser permisivos con esas fuerzas de oscuridad. Nos debilitan, nos roban la energía, nos hacen sufrir a otras personas. Por ejemplo, el mal genio. Tengo mal genio, entonces me ofendo a mí, ofendo a los demás.
me enfermo, hago daño. Y lo mismo la lujuria o cualquier otro aspecto de baja vibración. Virabhadra es la fuerza de Shiva para destruir todas esas energías negativas. Él nos enseña a nosotros también a destruir esas energías negativas. Bueno, cuando él volvió a su conciencia, entonces volvieron a salir. ¿Qué significa? Que ahí quedan algunos rezagos. Hoy venzo el mal genio y digo no quiero más, y al poco tiempo otra vez vuelve y surge. Hoy venzo, por ejemplo, la pereza y al poco tiempo trata otra vez de volverme a tentar. Hoy venzo la glotonería y al poco tiempo quiere otra vez la glotonería volver. Es como un trabajo diario, es permanente esa batalla. Ellos hicieron duelo por los que habían sido ejecutados. Bueno, todos esos seres que estaban allí, las energías, digamos, vivientes de esos jivas, de esas energías que hay allí, cada uno de estos seres que, digamos, desencarnaron en ese sacrificio, merecían un duelo. Y nos enseñan a nosotros también a tener el duelo por los que han muerto, por los que se han ido, los que han desencarnado. Ese duelo es un recuerdo, es estar como en oración para que esas almas puedan ir hacia la luz. Bueno, en este caso implicaría que esos seres que estaban ahí, que habían huido, que se habían escondido, tenían una relación importante con esos seres que desencarnaron y había esa familiaridad que llevó a ese ritual del duelo. A todos nos pasa lo mismo cuando hay alguien que desencarna, hay una tristeza, hay un apego allí. El duelo es ese ritual especial que nos permite sanar esas heridas. Todos debemos hacer un duelo. Si hay una separación, una pérdida de un ser querido, no es quedarnos toda la vida en el duelo, es un momento en esa reflexión, en esa oración. Brahma y Vishnu intervinieron. Brahma, el gran creador del universo, y Vishnu, el gran sustentador. Realmente para nosotros los shivaístas, el señor Shiva está por encima de Brahma y de Vishnu. Entonces Brahma y Vishnu estuvieron ahí como muy pendientes de lo que había pasado. Ellos también de una otra manera estaban ahí en ese ritual. El señor Vishnu y muchos de los vishnuistas tuvieron que sufrir ese poder de Virabhadra por ser fundamentalistas, por ser dogmáticos. El señor Vishnu era como el al que iban a ofrendar ese sacrificio, porque Daksha era vishnuista, dualista, personalista. Él se vio muy afectado, pero el poder del señor Shiva demuestra allí que él está por encima de Brahma y de Vishnu. Entonces intervinieron y fueron con todos ellos al Kailasa. Entonces Brahma y Vishnu, el gran poder creador y el gran poder sustentador, se reunió con los que habían huido y se habían escondido, se reunieron, después de hacer el duelo, fueron donde el señor Shiva, a Kailasa. Visitar Kailasa, hay gente que lo hace físicamente en peregrinación en los Himalayas, otros que lo hacen astralmente, causalmente, en los viajes internos de la meditación para visitar el Kailasa que hay externo, en otras dimensiones muy sutiles, se llaman planos supracausales, o también hacen el viaje en la meditación. Y fueron allí donde Shiva a rogar por la clemencia de Shiva. El señor Shiva es clemente, es misericordioso. No hay nadie más poderoso que Shiva. Cuando tú tienes un problema, una dificultad, nosotros en el shivaísmo, en el Shaiva Sanatana Dharma, recurrimos al señor Shiva para que sea misericordioso. Él es plena misericordia, por eso se llama Shiva, el bienhechor, el bienaventurado. Eso traduce Shiva, la bondad absoluta, la misericordia absoluta. Bien, fueron allí a pedir como esa misericordia. Muy bien, veamos qué aconteció. Shiva bajó de su divina morada. Entonces el señor Shiva siempre está en su divina morada. Es como un aspecto súper elevado, lo más elevado que puede haber en esta creación.
Es la luz suprema, la verdad suprema. No hay nadie por encima de Shiva. Entonces bajó, fue invocado. Cuando tú invocas al Señor Shiva, Él viene a ti. Cuando lo invocas con amor y devoción, Él viene a ti. Aunque está presente en todo porque es omnipresente, pero cuando tú lo invocas, se siente su presencia. Ok, Él bajó de su morada y vino a escuchar a quienes lo estaban invocando. Y vio el lugar donde el yajna había empezado. Entonces él había mandado a Virabhadra, ese cabello que era la fuerza de Shiva. Él sabía lo que estaba pasando, pero tomó como esa presencia allí. Realmente ya sabía todo porque es omnisapiente, pero para bendecir a sus devotos, a Brahma, Vishnu y las personas que estaban allí, los devotos de Brahma y de Vishnu. Ok, entonces estuvo ahí, miró el yajna y bueno, alcanzó a mirar las intenciones que se tenían, los sucesos que habían acontecido. Estaba allí, presente bajo esa situación. ¿Qué significa? Que el Señor Shiva entiende lo que tú estás viviendo, lo que está pasando en tu vida, si cometiste un error, si de pronto hubo un acto adármico, qué karmas estás viviendo. Y podemos invocar la misericordia de Shiva, a pesar a veces de ser personas asúricas, tener defectos, tener bajas vibraciones. Su corazón lleno de misericordia se derritió. La misericordia de Shiva, qué bonito. Esa belleza de la divinidad con su amor. Él siempre escucha las oraciones de sus devotos. Es fuente de todo amor. Ese corazón abierto a la belleza, al amor, a la amabilidad. Es bonito saber eso, porque a veces algunas personas ven al Señor Shiva y piensan que es muy bravo, que Él es muy poderoso, que es inalcanzable. Y ese tipo de percepción nos aleja de Él. Porque decimos, ¿cómo podemos llegar al Señor Shiva, a la divinidad suprema? Pero ahí vemos, lo invocaron con amor y devoción, invocando su misericordia, y Él inmediatamente mostró su corazón. Se dice, se derritió su corazón de misericordia. Llamó a Virabhadra. Entonces, como ese aspecto a la fuerza, al guerrero, y lo reprendió por masacrar indiscriminadamente a ascetas y a devas. Virabhadra es el guerrero, la fuerza del guerrero. Cuando dice lo reprende, implica, cuando tú estás con esa fuerza del guerrero, a veces puede haber descontrol. Digamos que si tú estás de mal genio, puedes terminar hiriendo, haciéndole daño a seres que no debías hacerle daño. Ascetas son personas santas y a los devas como seres iluminados. Es un ejemplo muy interesante para todos nosotros. Cuando estamos de mal genio, sale esa fuerza y si no la sabemos canalizar bien, puede terminar haciendo daño a otras personas que son personas que no tienen la culpa. Por ejemplo, que tú estés de mal genio. Llegas a la casa después de la oficina, de tener un problema con el jefe o con algún compañero o algún cliente, y llegas a la casa a pelear con tu pareja, con los hijos o con tus padres, estás siendo injusto. Ahí el señor Shiva le dijo a Virabhadra, oye, ¿qué pasó? Lo reprendió, no debes usar esa fuerza de tu poder interno para hacerle daño a personas inocentes. Ok. Todos los devas y sabios que todavía yacían muertos, a pesar de los esfuerzos de Dadichi, ya habíamos visto la semana pasada en el satsang que Dadichi empezó a orar, con su amor y su oración resucitó a muchos de los que habían muerto en ese sacrificio, pero no todos habían resucitado. Entonces en ese momento volvieron a la vida. Como que se tranquilizaron, es decir, tú puedes con la ayuda del señor Shiva
Dadichi es la ayuda de los santos, como el sumo sacerdote. Dadichi puede ser el símbolo también de una persona amable que ora. Y se restableció todo nuevamente. ¿Qué implica allí? Que todas esas fuerzas que en un momento nosotros tenemos dirigidas en este caso eran ascetas y devas que habían desencarnado injustamente, Él los volvió a la vida, con solo su deseo, con solo su poder. Podemos restablecer entonces el bienestar y la pacificación después de esas grandes batallas. Con la ayuda de la Divinidad Suprema, la misericordia de la Divinidad y la ayuda, en este caso, de Brahma, de Vishnu, de los Mahadevas. Y Dadichi también había colaborado, Dadichi que era un santo. Escuchando la súplica de Brahma, Shiva buscó la cabeza cercenada de Daksha. Daksha fue el que originó esa tragedia. Él fue el que invocó el sacrificio. Como él era un Prayapati, hijo de Brahma, Brahma entonces estaba preocupado por su hijo y fue a donde Shiva, oye, ¿qué pasó con Daksha? Pues Daksha era como el encargado de hacer el sacrificio, el Prayapati. El que tenía más interés en ese sacrificio, pero fue por culpa de él, por no invocar al señor Shiva, por no invitarlo al sacrificio. Todas las actividades que tú hagas debes invocar al señor Shiva. Nunca debes excluirlo. Es como invocar a la divinidad suprema, lo más puro, lo más santo. Es muy importante eso. A veces invocamos otros seres que no están en un alto nivel vibracional y si no invocamos a la divinidad suprema hay un vacío, no es un sacrificio, un ritual apropiado y viene la desgracia. Por eso es importante siempre invocar a la divinidad suprema. Entonces él quería devolverle la vida a Daksha, pero Virabhadra le dijo a su amo que la cabeza ya no estaba porque la había arrojado al fuego sacrificial. La cabeza de Daksha estaba llena de dogma, de ritualismo, de fanatismo, de fundamentalismo, de terquedad, de materialismo religioso. Él era religioso pero materialista, es decir, solo lo externo, solo lo material, lo exotérico, es decir, lo externo. Y esa cabeza fue echada en el sacrificio. No vale la pena tener ese tipo de pensamiento, ese tipo de personalidad. El dogmatismo hace que las personas se maten unos con otros, el dogmatismo divide. El dogmatismo no es algo bueno en la espiritualidad. El pensar, no es que yo tengo la última verdad, los demás no. Yo soy el más santo, el más puro, yo soy el mejor yogi, yo estoy más cerca de Dios. Usted no, usted se va para el infierno. Su filosofía de vida es mentirosa, solo la mía. Eso es lo que pensaba Daksha, en esa cabeza de Daksha. Fue echada en el sacrificio, implica, no queremos ese tipo de personalidad, no la queremos. Y por eso fue echada en el sacrificio, algo así como quitar ese ego negativo de ese hijo de Brahma, que tenía todo el poder de ser un hijo de Brahma, es como un gran rey, tenía el poder. Pero no fue bueno. Virabhadra, ese aspecto de la fuerza de voluntad, dice, saca esa cabeza del ego, no es buena, échala en el sacrificio. Entonces Shiva creó una cabeza de cabra. Las cabras son animales muy lujuriosos. Para ellos como la procreación y la sexualidad es como muy importante. Por eso el señor Shiva usó la cabeza de cabra. Hubiera podido ser otra cabeza, como cuando Ganesha, la cabeza de un elefante. Pero escogió la cabeza de cabra. Esa cabra es ese símbolo de, oye, tú fuiste muy superficial y egoísta, te voy a poner esta cabeza de cabra para que te acuerdes. Que no es buena la lujuria, que no es buena la impulsividad, no es buena la animalidad. No es buena la instintividad. Esa instintividad, todo eso te lleva al ego y a hacer ese tipo de rituales superficiales que no son elevados. Y entonces, si la pegó al tronco decapitado de Daksha, entonces Daksha resucitó. Ok,
Ahí vemos el poder que tiene la divinidad. Pegó la cabeza y vemos en las iconografías del Señor, del hinduismo, del Sanatana Dharma, esa deidad de Daksha con su cabeza de cabra. La van a poder ver si la buscan ustedes ahí en Google, por ejemplo. Ahí sale Daksha con su cabeza de cabra. Siempre nos recuerda primero el ego negativo que se destruyó allí y luego esa asimilación de una vida instintiva y animalesca que estaba allí presente en ese símbolo de la cabeza de cabra. Shiva lo resucitó. Shiva tiene el poder de resucitar muertos. Vemos que resucitó a los ascetas, resucitó a los devas que estaban allí, que por culpa de esa impulsividad de Virabhadra, que estaba lleno de esa fuerza destructora, había hecho que no solamente los malvados se destruyeran, sino algunas personas que en un momento dado estaban allí y que también recibieron su castigo. Y arrepentido, Daksha cantó la alabanza de Shiva. Bueno, Daksha tenía que ser agradecido, el señor Shiva lo resucitó. Y se dio cuenta que no debía ser ofensivo con el señor Shiva. No debía ser así mal pensado de él, ni criticarlo, ni juzgarlo, ni no invitarlo a los rituales sagrados. Bueno, él aprendió la lección. Repetir la alabanza del señor Shiva es Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ese es el mantra poderoso de alabanza al señor Shiva. Tú debes repetirlo, lo puedes repetir todos los días con amor y devoción. Invocas la misericordia del señor Shiva, él te ayuda a vencer tus egos, te perdona de las cosas malas que tiene, incluso tu animalidad y tu instintividad. Él estaba con la cabeza de cabra aprendiendo la lección de esa instintividad. Sin embargo, en su corazón surgió la devoción y empezó a repetir el famoso mantra de Shiva, Om Namah Shivaya. De ese momento en adelante, Daksha se volvió un ferviente devoto de Shiva. Después de pasar por las diferentes dificultades, como ser fundamentalistas, ser materialistas, ser orgullosos, tener un ego elevado, podemos cambiar y volvernos devotos de Shiva. Se dice que Daksha en estos momentos está allí en Kailasa, en el Shivaloka, prestando el servicio al señor Shiva hasta que esta creación material termine su ciclo. Todos nosotros, a pesar de ser seres humanos, digamos, animalescos, podemos cambiar, podemos mejorar y ser un buen devoto. Ser un buen devoto de Shiva no es estar rezando todo el día Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Es reconocer su grandeza, seguir sus enseñanzas, vivir la vida yógica de pureza, de santidad, de rectitud. Y servir a Shiva implica hacer su voluntad y ser instrumentos de él. Lo que el Gurú Supremo diga que es Shiva, el Gurú, nosotros lo vamos a hacer, cumplir nuestra misión. Servir a los desamparados, ayudar a los pobres, dar conocimiento a los que están preparados para recibirlo, enseñar las técnicas del yoga, de la meditación, los libros sagrados. Eso es ser un buen devoto de Shiva. Pero vivir esa experiencia, no es vestirse solo como un devoto de Shiva o hacerse solo la tilaka del señor Shiva, sino vivir la experiencia del shivaísmo, seguir sus enseñanzas lo más apropiadamente posible. Un devoto de Shiva es íntegro, lo que habla, lo que piensa, lo que hace es afín. No es que yo hablo una cosa, pienso otra y hago otra, ¿no? Puedes decir, adoro a Shiva, pero en mi mente no estoy adorándole y en mis obras menos porque estoy haciendo actos adármicos, no. Debe haber integridad. Shiva entonces empezó su duelo por la súbita desaparición de su consorte. Vuelve el duelo. Él tuvo que vivir esa experiencia de Sati, que entró en ese fuego sagrado. Habíamos dicho que era un proceso de purificación en ese fuego sagrado. Ya no estaba allí a su lado. Ese duelo del señor Shiva lo llevó a volverse un asceta, un sadhu.
pero nos enseña a todos. Vivir el duelo implica tener ese reconocimiento de la importancia de esa pareja, en este caso el señor Shiva, pero es el reconocimiento de nuestros padres, nuestros abuelitos, los amigos, las parejas, quienes han desencarnado. Ese duelo nos permite, primero que todo a nosotros, un proceso de armonización, y el ser que ha desencarnado, un proceso para que ese ser vaya hacia la luz y pueda lograr como esa evolución. Como su cuerpo había sido totalmente quemado, estaba fuera de cuestión resucitarla. Ya el cuerpo estaba desintegrado, su ego se había desintegrado. Aunque Shiva podía resucitarla, pero en este pasatiempo, en esta enseñanza, dice no, ya cumplió su ciclo en esa encarnación en particular. Debe seguir su proceso cíclico. Sin embargo, ella nunca iba a poder estar realmente separada de Shiva. Hay una unión permanente entre la divinidad suprema como el aspecto masculino Shiva y la divinidad suprema en su aspecto femenino, llamado Shakti. La pérdida de Sati solo significaba que ella había vuelto a Shiva como Uma, su poder base. ¡Qué bonito! Shiva y Shakti siempre están unidos. Nunca hay un momento en que no estén juntos. No estaba, digamos, en el aspecto encarnado como Sati, pero volvió a su esencia divina. Todo es Shiva. Realmente no hay nada que no sea Shiva. Para nosotros Shiva es el Brahman supremo y no hay nada aparte del Brahman. Entonces cuando decimos Sati volvió a Shiva en su aspecto de Uma, es esa fundición en el Brahman supremo donde son uno solo. El sabio Sutta subrayó, esta es la forma en la que trabaja el divino dúo. Uma había nacido como la hija de Daksha para crecer como Sati. El divino dúo, ese aspecto de la dualidad existe en este plano material. Shiva y Shakti, en el plano espiritual puro del Brahman ya no hay dualidad, todo es Brahman, todo es Paramashiva. Shiva y Shakti son uno solo. Se dice que Shakti es la energía interna de Shiva. Dice en el sagrado dúo. Es muy bonito ver ese dúo, cómo se manifiesta en nuestra vida. Shiva es el alma y Shakti es este cuerpo, tanto el cuerpo burdo como sutil. Siempre en todo el universo están danzando, están presentes en toda la creación. Entonces dice que Uma había nacido como la hija de Daksha para crecer como Sati, para la unión física con Shiva. Entonces ahí vemos cómo el señor Shiva en su aspecto de Maheshvara tiene una personalidad, un cuerpo, pues es un cuerpo espiritual, pero estando en este plano material, y ella es su consorte. Nos enseña la importancia de esa vida de consortes. El señor Shiva después tuvo su vida de asceta, como de monje renunciante, pero nos enseña a todos que la vida de Grihastra es una vida bonita que llevar cuando se identifica el hombre con Shiva y la mujer con Shakti y pueden vivir ese matrimonio sagrado. Luego ella volvió a él como Uma y ella iba a encarnarse nuevamente como la hija del rey Himavat, el Himalaya, para ser Parvati y casarse nuevamente con Shiva. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Siempre están unidos. Vemos en nuestras encarnaciones, en las parejas con las que tú tienes esa relación de matrimonio, que hay como una unión de vidas anteriores. Se está hablando de la reencarnación siempre en el hinduismo. Tú tienes que reencarnar una y otra vez hasta lograr la iluminación y el perfeccionamiento. Si mueres y no has alcanzado esa perfección, esa santidad, tienes que seguir reencarnando. Y vemos ciclos de parejas que encarnan una y otra vez, acompañándose juntos para lograr la meta. Cada uno de nosotros tenemos que aprender de esta lección. Es tu decisión. Si quieres seguir el ejemplo de Shiva y Parvati, de Shiva y Sati, en un principio Sati desencarna, es decir, hay como una pérdida de
de todo ello lo que lleva a aprender el duelo y también aprender el desapego. Uma se convierte en una con Shiva en el aspecto de Brahman, pero luego siempre hay una nueva oportunidad. Todos ustedes que están viudos o que están separados van a tener una nueva oportunidad. Aquellos que están en su vida de pareja, vivan esa experiencia del matrimonio sagrado. Ya se cumplirá el ciclo para vivir las experiencias como vanaprastas y sannyasis. Cuando llegue el momento de esa santificación, ya estudiaremos un poco más la vida de Shiva y Parvati, cómo ellos, aunque tienen esa relación de pareja, viven como sannyasis, como swamis, viviendo una vida yógica ejemplar. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Espero que les haya gustado el tema. Om Tat Sat Shivaya. Todos los símbolos que encontramos en estos Puranas son para interpretarlos bien, como la cabeza de Daksha, como el sacrificio, como Virabhadra. Ten mucho cuidado cuando ese Virabhadra, el guerrero que tú tienes dentro, actúe. No vaya a pasar lo que pasó en este pasatiempo, que terminas haciéndole daño a otras personas. Y recuerda que tú puedes siempre invocar al Señor Shiva para que te bendiga, te ayude. Él te puede ayudar a salir adelante en cualquier problema que tengas. Invócalo Om Namah Shivaya con amor y devoción. Y cada vez que hagas un ritual, un sacrificio, invócalo. Es importante siempre tener a la divinidad suprema presente en todos los ritos y en todas las ceremonias. Om Tat Sat. Voy a mirar si hay alguna pregunta, si hay alguna curiosidad. Pues no veo ninguna pregunta ahorita. Si después miro bien el chat y hay alguna pregunta, la responderemos por interno. Me agradó mucho estar con ustedes. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana, Om Babayo Privale Ki Jai. Om Mahen Pahadivavatar Giri Maharaj Ki Jai. Todas las glorias al Brahman Supremo. Om Paramashiva Namaha. Om Jai Guru Adi Guru. Shiva Mahadev Namo Namaha. Hasta pronto. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana.